El Centro Deportivo Chavita, la casa de todos, su casa, les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro que nos va a llenar de letras, palabras, de una historia increíble. Le doy la bienvenida a Judith. Gracias. Y a Mónica. Bienvenidas. Gracias. Para que nos presente su libro. Gracias. ¿Quieres que empezar? No, tú eres la presentadora. Yo soy la presentadora. Pues hola a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. La verdad es que me dio mucha emoción cuando Judy me invitó a presentar el libro porque nos une una amistad de muchas décadas y de mucho cariño. Muchas cosas hemos pasado juntas. Entonces, pues para mí fue así como que muy rico, pero cuando me dijo presentar, le dije, ¿por qué no mejor hacemos una conversación? Entonces, bueno, hay presentaciones que son encuentros entre académicos, intelectuales, que hacen análisis de libros, interpretaciones de la mente del autor, lecturas de textos eruditos o en los que el presentador se quiere lucir. Esto no es eso. No. Aquí no hay eso. En este caso, la verdad, no lo dudé ni un segundo cuando Judy me invitó. Y además, por esa amistad que tenemos, yo disfruté mucho que el libro me lo contaste tú en el oído. O sea, ahí está Judy. Es un libro que es su voz totalmente. Es ella platicándote una historia que no es de ella, porque no te veo ahí, pero sí oigo tu voz en muchas palabras. Entonces, es su voz la que suena con su tono, con su gran y enorme sentido del humor, además de expresiones y palabras que son de nuestros tiempos, que luego quiero decir algunas de ellas, que hoy mis hijos dirían, ¿qué son esas palabras? Y que me recuerda a esa etapa de juventud que disfrutamos tanto. Pero por el libro, la verdad pensé que no es tanto lo que hay que analizar, ¿no? O sea, no es una novela que yo le propuse por eso una conversación para compartir con amigos y me encanta ver aquí varios de los compañeros con los que fuimos al colegio israelita. Y claro que esta sería una pregunta clásica que ya te hicieron. ¿Por qué chingados escribiste este libro con este tema? Precisamente tema que podría ser un tema de una telenovela. Porque, bueno, pues tenemos a la muchacha bien rica que se enamora del chavo, que es el hijo del chofer, y bueno, es una historia muy socorrida en las telenovelas. Pero primero hay que ver cómo está escrito. Y yo creo que hoy nos vas a revelar cosas que son muy interesantes del porqué de esta novela, que yo lo leí en papel, pero al final quiero que me expliques, no a mí, yo ya lo entendí perfecto, por 15ª vez, el tema del NFT, porque se van a impactar, porque esta es la primera novela en lengua española. Y en lengua cualquiera. En lengua cualquiera que se hizo en NFT. No me pregunten, ella es la que les va a explicar esta tecnología de súper vanguardia. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue que llegó a eso? Y a mí me encanta. Bueno, en resumen, esta historia tiene que ver con un amor prohibido, pero es este argumento clásico que los que ya lo leyeron lo van a ver, los que no, pues lo van a leer. Es muy difícil esta relación entre estas dos personas y a diferencia de la canción de Selena, aquí el final no es feliz. Spoiler, perdón. Mi primera pregunta es completamente típica, que te la quiero hacer, que seguro ya te la han hecho. ¿Por qué este tema? Tú lo escogiste, él te escogió, ¿de dónde salió? Y yo tengo una teoría, pero primero platícanos y luego te digo cuál es mi teoría. ¿Estos funcionan o mejor con el mejor con el Ok. Primero que nada, Mónica, espero que todos sepan quién es, y si no saben quién es, la tengo que presentar porque es Mónica Unikel, Mónica Fasja, que es no solo una amiga, como ella dice, de toda la vida, sino una persona que su contribución a la comunidad. Yo básicamente me declaré la presidenta del club de fans de Mónica Unikel,
lo que ha hecho en la sinagoga Justo Sierra, que lo ha convertido en un centro cultural abierto a todo el mundo. Soy la más admiradora. Sus tours de los orígenes de la comunidad son la cosa más espectacular, y cuando me invitó al Deportivo a presentar la novela aquí, la primera persona en la que pensé fue Mónica, precisamente por las mismas cosas que ella dice, porque es lectora de la novela, una de las primeras también. Sé que le gustó, que no está de más tener a alguien que le haya gustado la novela, pero también porque me parece que podíamos tener una conversación muy rica. Entonces, porque me encantó eso que dijiste, si el tema me escogió a mí o yo escogí el tema, y yo creo que es las dos. Alguna vez fui en Nueva York, se presentó Mario Vargas Llosa, hace muchos años, escribió un libro que se llama, creo, Cartas a un joven novelista, donde explicaba por qué escribimos ficción, por qué escribimos una novela. La historia que se cuenta aquí, como dice Mónica, es como socorrida de telenovelas, pero también es como Romeo y Julieta, o sea, el género de un amor prohibido por problemas de clase social tiene 100,000 años, y no es la primera vez que se escribe, y obviamente no soy la primera en escribirlo, pero Vargas Llosa decía que los novelistas escriben porque hay algo que tienen que expresar sobre la realidad en la que viven, que es como si, ya estoy parafraseando, es como si tienes una piedra en el zapato y necesitas de alguna manera plasmar las cosas de esa realidad que te hacen ruido, ¿no? Entonces hay una parte de que el tema te escoge a ti, porque la razón por la que escribí la novela creo que tiene que ver con el hecho de que yo no vivo en México, me fui a vivir a Estados Unidos desde 1992, vivo en Nueva York, y me di cuenta que la experiencia de emigrar, o sea, que es como un camino de dos vías, ¿no? Porque por un lado llegas allá y te encuentras con una cultura que yo pensaba que yo conocía la cultura gringa porque había visto 10,000 películas y hablaba inglés y había viajado en Estados Unidos, pero una vez que vives en una cultura te das cuenta de todas esas cosas de las que, como tonterías, como esta gente no saluda cuando entra al elevador, por ejemplo, o cosas como comen a las 12 del día y no comen solos, comen en la computadora. Esas cosas son cultura, y para mí fue un shock, ¿no? Un choque. Y volvía yo a México muy a menudo porque trabajaba en una agencia de publicidad y hacía comerciales aquí en México. Y entonces, una vez habiendo vivido en Estados Unidos, acostumbrándome al modo de allá, a la mentalidad de allá, incluso también habiendo vivido en Israel porque estudié la carrera de literatura inglesa en la Universidad Hebrea de Jerusalén, regresaba yo a México, que es mi hogar, mi patria, todo, y había cosas que me hacían ruido ahora, ¿no? Que decía yo, esto no es que nunca me lo hubiera cuestionado, por ejemplo, la increíble desigualdad social, con eso vivimos todos los días, pero había de verdad, de repente, cosas que en la vida me habían llamado la atención, ahora me llamaban la atención. Y como venía mucho a México, empecé, no sé cómo llegan las historias a uno, pero quise escribir sobre esa realidad. O sea, ustedes, cualquiera de nosotros, podríamos leer un tratado sociológico sobre la desigualdad social en México, o sea, se podría haber hecho una historia documental, de eso ya lo sabemos, pero estamos, y eso creo que lo dice Yuval Noah Harari en su libro, ¿cuál es ese? O sea, su libro Homo Sapiens, que con el hecho de que tenemos un cerebro más grande y tenemos un lenguaje verbal, con eso se inventaron las ficciones, y él llama ficción no solamente a los cuentos, sino llama ficción a todas las cosas que nos hemos inventado, los sistemas de pensamiento, la religión, la economía, pero la ficción es un impulso humano, todos tenemos como siempre contamos cuentos. Tú me puedes contar historias de lo que te acontece en el centro, yo te cuento historias de lo que pasa en Nueva York, porque estamos como casi que diseñados para contar historias, y bueno, esa es como una necesidad que yo tenía de decir, esta es la piedra en el zapato que tengo por el momento.
que además la ficción te da la posibilidad de hablar de lo que el periodismo no puede hablar. O sea, rellena muchísimos huecos, porque tú tienes la información, pero hay muchos huecos que faltan y entonces la ficción te ayuda a darles forma y hablar de otras cosas. Pero además a mí me encanta que mucha de la gente que yo conozco que se ha ido a vivir fuera de México no quieren volver a saber de México. Odian México, ya no se pueden acomodar en esta realidad. Y Judy tiene una relación de amor con esta ciudad. Y lo que decía de mi hipótesis de por qué escribiste esta novela es que esa historia es la que te permite hablar de la relación de amor que tienes con esta ciudad y del dolor que te provocan sus contrastes. Es una historia que muestra y denuncia con humor y con sarcasmo la realidad mexicana, el racismo, el clasismo, la discriminación, los contrastes bestiales que se pueden encontrar saliendo de la Ibero y dándose una vuelta por Santa Fe. Y que todos los aquí presentes podemos saber de dónde está hablando, incluso identificarnos. Seguramente y a otro nivel quizás, pero con la parte de los privilegiados. Tú te fuiste hace mucho a Nueva York, también ciudad loca y contrastante, pero regresas mucho a México y tus encuentros con México deben tener esa carga de amor-odio que en cada reencuentro te duele más y gozas más. ¿Qué dirías de esto? Que eres muy perceptiva y tienes razón. Sí, la verdad es de que durante mucho tiempo yo era una de esas personas que no quería saber nada de México. Pero no es no querer saber nada de México, es vives en Nueva York y añoras ciertas cosas. Añoraba yo la espontaneidad de la gente aquí, añoraba yo los buenos modales, obviamente la comida, los amigos, pero esa nostalgia creo que tiene que ver mucho con el vuelves a crear un mundo. En la ficción básicamente te basas en la realidad, pero inventas personajes, inventas situaciones para como recrear ese mundo del mismo que estás hablando. Yo creo que ese a lo mejor es también un ejercicio un poco de nostalgia del lenguaje, nostalgia de los lugares, escenas en el centro, escenas que creo que tienes razón, a lo mejor no estaba yo muy consciente de eso, pero me pasó algo muy chistoso porque el libro tiene, a lo mejor vamos a hablar de eso después, pero es una relación entre dos jóvenes que es una relación prohibida porque no se pueden dar la mano, no puede ser una relación abierta. Es un libro es un libro muy explícito, ¿no? Hay muchas escenas de amor bastante explícitas, porque es el único momento en donde estos personajes se pueden encontrar con libertad. Y yo siempre le decía a la gente aguas, porque el libro es como para mayores de 18, y alguien me comentó que, pues sí, que en el sexo hay libro, pero que hay más comida. Y yo no me había dado cuenta, y de repente hice porque tengo Twitter y porque vamos a hablar de los NFTs después, hice un hilo en Twitter de todas las menciones de comida que hay en el libro, y hay como 70 menciones de comida, de bebida, y me di cuenta que obviamente eso es una añoranza, pero eso es cultura también, o sea, una manera súper express por ejemplo, de definir quién es alguien. Eso, cómo se viste y cómo habla, pero también qué come, ¿no? Totalmente. El novio súper fifí de Lucía manda a pedir sushi, ¿no? Y cositas así, y hace saquetinis, mientras que la mamá de Gabriel, que es el protagonista, pues tiene un puesto de jugos, etcétera, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Ese tipo de añoranza creo que al final acaba siendo más subconsciente, pero sale adelante. Sí, pero el sexo atraviesa el libro de principio a fin. Y el sexo medio cochino, pero vamos a llegar a eso. Bastante, sí. A mí algo que me gusta de ti, ya lo mencioné, es que eres una migrante que te fuiste a Estados Unidos, pero que o sea, como que nunca dejaste esta ciudad. Así siento yo. Me acuerdo que Jacobo Zabludowski decía que él nunca se fue de la Merced. Así siento que tú nunca te fuiste. La revisitas cada vez y cada vez por más tiempo. Y eres una de esas pocas personas que habitas la ciudad, la conoces, te has apropiado de ella. En eso me identifico contigo. Conoces sus olores, sus sabores, sus rincones. No andas como turista, vas a lo local.
y ahí la comida es fundamental. Eres una observadora, la absorbes, la hueles, la escuchas y eres una enamorada de esta urbe tan odiada. Y creo que en esto, que en eso este libro, La ciudad, es un personaje más. ¿Qué opinas de esto? Sí, es verdad, o sea, mucho del libro lo escribí aquí también, me vine 4 meses, hice un sabático de mi trabajo y me vine, ya lo había empezado, pero me vine a terminarlo. Entonces era por un lado como la nostalgia de la ciudad, por el otro lado la experiencia de la ciudad, la experiencia de vivir la ciudad habiendo estado fuera. Obviamente, o sea, mis papás nos llevaban mucho por el centro, así como Jacobo Zabludovsky dijo que nunca se fue de la Merced. A mis papás siempre decían, aquí en esta vecindad nacimos y aquí vivíamos cerca de Tepito, y nos llevaban a Xochimilco y nos llevaban a conocer y adorar la ciudad. Eso es algo que es muy difícil, a pesar de que alucines. Por ejemplo, una de las razones por las que yo no quería volver aquí era porque me secuestraron en un taxi en algún momento. En los 90s, iba yo con David, mi ex marido, y yo decía, o sea, pero qué necesidad, de verdad, o sea, y en Nueva York, por supuesto, había otras cosas que me encantaban, que aquí no había. Por ejemplo, en Nueva York, el hecho de, nadie te pregunta quién es tu papá, ni quién es tu mamá, ni en qué colegio estudiaste, o sea, eres quien eres, haces tu vida, es diferente, entonces, a lo que me refiero es que hay como cosas de allá que me hacían sentir más libre, pero finalmente el lugar donde creciste, donde pasaste tu infancia, es como una fuerza extremadamente potente, ¿no? Y este tipo de cosas, porque no solamente, o sea, esos contrastes con los que hemos vivido toda la vida, al estar afuera, a lo mejor te das más cuenta de ellos. Aquí pues es parte del paisaje, ¿no? Y te acostumbras, pero estoy completamente de acuerdo que al final la ciudad es un protagonista porque es la que acoge o no a esta relación de amantes que se tienen que ir al centro, a un hotel ahí medio churris, porque a ella le da miedo que se la vayan a encontrar, no pueden ir al cine, entonces van al centro porque para ella además el centro, ella es una súper fresa, entonces para ella ir al centro es como ir a otro planeta, ¿no? En algún momento digo que el primer día se fueron al hotel, la pasaron padrísimo, comieron creo en Sanborns, y ella se sentía como si hubiera ido a la India o a África, ¿no? Y luego, entonces, o sea, recorridos por el barrio donde vive o donde nació Gabriel, que es algo que aparentemente ella había visitado de pequeña, y eso lo saqué de una visita que hicimos en el Colegio Israelita de México a un barrio así. Ah. Sí, porque las novelas, nada es inventado en realidad. Bueno, hay un tema que ya se tocó, que abarca todo el libro y que lo atraviesa desde la primera página, que es el sexo. Como decía yo, cochinón, pero para nadie aquí es un secreto que a los 60 años, bueno, no sé cuándo lo empezaste a escribir. No, ya hace bastante. Pero no a los 30. No. Que va disminuyendo un poco la libido. Sí. Digamos, va, por no decir estrepitosamente, pero la vida sexual va decayendo. Escribir sobre ello, mi pregunta es si tiene que ver con fantasías, frustraciones, de vivir de alguna manera lo que ya pasó, o de soñar lo que puede pasar, ¿por qué no? De invocarlo, de revivirlo. Crecimos, creo, y aquí hay varios de la generación, creo que era un ambiente muy naif, muy poco atrevido. Éramos demasiados angelicales. Éramos demasiados santitos, la verdad. No alcohol, drogas, nada. O sea, alguien que fumaba era como, ¡oh! Pero estuvimos 8 meses en un kibutz sin papás, rodeados de europeos, y seguía ese ambiente muy naif, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, éramos también, pues esa es como un poquito la pregunta, o a lo mejor describes los hechos como los has vivido, digo, para que te odie. Como acabo de decir, la verdad es que lo bonito de la ficción es que por un lado sí
utilizas tu imaginación, pero por otro lado escribes de lo que sabes, escribes, o sea, voy a poner un ejemplo muy chistoso, pero, o sea, para responder tu pregunta, si es fantasía o es frustración, ambas dos puede ser, o sea, why not, ¿no? O sea, hay una parte que no puedes inventar algo que a lo mejor no, o sea, puedes hacer investigación, puedes preguntar, pero al final obviamente hay cosas que son lo vivido, ¿no? Pero hay una escena en el libro que transcurre en un prostíbulo en la colonia Cuauhtémoc. Ahora, yo jamás he ido a un prostíbulo, no pienso, creo, poner un pie en un prostíbulo, pero me inventé, eso sí me lo inventé. Esa era me una lo de mis inventé preguntas. porque había oído cosillas por ahí, por cosas, o sea, todo lo que absorbemos de los medios de comunicación, las películas, tal. Pero como me lo inventé porque no tenía manera de constatar en realidad, o no tenía interés en constatar cómo era eso, le pedía a un amigo, a Sergio González Rodríguez, que era un escritor maravilloso, que tenía una columna aquí que se llamaba Los Bajos Fondos y que era el conocedor de los antros y de los, o sea, más increíble de México. Le pedí que leyera esa parte y que me dijera, pues, si estaba yo completamente perdida o qué, ¿no? Porque inventando. Y le mandé esa escena y me dijo, tal cual. Entonces, o sea, algo de lo que uno absorbe funciona, ¿no? Entonces, la realidad es de que sí escribí la novela hace ya varios años, a lo mejor no en los 30, pero a lo mejor, maybe los 30 y tantos. Y la razón por la que se presenta ahora es porque tuvo agentes, no les interesó, al final como que no tuvo mucho interés en México, pero un editor español le interesó y la publicó. Y en esa época a lo mejor sí yo tenía yo más hormona, es muy posible, pero también me interesaba tratar ese tema que hablas tú, que nosotros éramos muy naif, pero a mí me parece que en México, no sé si todavía, yo creo que está empezando a cambiar, pero es muy conservador, ¿no? México es un país muy conservador, donde nunca se habla de estas cosas, donde no, o sea, ahorita yo veo un cambio extremadamente grande, pero en las épocas en las que teníamos hormonas, o sea, yo decía, aquí nadie hace nada. Lucía se queja de eso, ¿no? La protagonista. Todo el mundo hace cosas, pero nadie lo habla. Hay una represión bastante grande sexual, y ese era uno de los temas que yo quería tratar, porque lo veía y yo decía, pues, o sea, nadie es gay. Cuando crecimos no había gays. Los gays en el Colegio Israelita de México, no había gays en ningún lado. Y una vez leí, me acuerdo que en el mundo creo que hay un 30% o algo así. Y yo decía, estadísticamente hay un 30% aquí que nos está faltando, no sé, ¿no? Pero ese era uno de los temas que quería yo hablar, no solamente de la desigualdad social, sí, pero también de esa represión que hay. Y van junto con pegado, pienso yo, porque la historia lo indica. O sea, la única razón yo pienso que el sexo en la novela está justificado porque es la única manera como ellos pueden tener una relación. ¿Cómo qué? Como ellos pueden tener una relación. Si no, pues sería de manita sudada y nunca pasaría nada. Y por eso pensé que era importante que fuera explícito, y también como para fregar, la verdad, no sé, como para, o sea, también un poco para provocar decir, ¿por qué no se habla nunca de estas cosas? Sí. ¿No? Las amigas de Lucía también tienen como esta onda de que, es súper cachondona, y la critican muchísimo, y hablan así como que si el ginecólogo no le va a contar a tu mamá que le fuiste a pedir pastilla, o sea, cosas que ya en el siglo XXI no deberían ser. Mencionas el Parque Hundido y dice el protagonista que iba mucho porque su abuelita vivía en la colonia del Valle. No sé, tuve la fantasía de que a lo mejor hubieras tomado eso de cuando eras la novia de mi hermano. Sí, puede ser. Algo que ver, es que el Parque Hundido era mi parque, a donde yo iba a correr. ¿Nada? Te voy a decir, no sé si eso, pero la colonia del Valle, siempre me voy a acordar de la calle de Uvas donde vivían, pero también el colegio israelita estaba en San Lorenzo. Sí. Y
pues de alguna manera, no, o sea, yo fui al Parque Hundido con mis papás de repente por ahí nos llevaron al Parque Hundido, alguna vez si nos fuimos de pinta o nos escapamos por ahí es posible que hayamos caído en el Parque Hundido, pero yo quería una colonia que fuera, o sea, que tuviera sentido para Lucía irse súper lejos, pero que también tuviera una relación, porque Lucía probablemente jamás ha estado en Tlalpan, ni en Xochimilco, o sea, entonces su universo tenía que ser como coherente un poco, y no sé por qué escogí la del Valle, pero también escogí el Parque Hundido porque de alguna manera simbólicamente está escondido, ¿no? Sí. Entonces me encantaba la imagen de un parque hundido, ¿no? Sí. Y que se llama Hundido, y que a ella en su cabeza piensa, aquí nadie nos va a ver, ¿no? Luego quiero que nos cuentes si los nombres de los protagonistas tienen alguna relación con algo, y algo de lo que tú ya hablaste, de que nunca fuiste a un prostíbulo, pero justo tenía ese tema de que hay investigadores o escritores que para ciertas narraciones tienen que hacer como trabajo de campo. Yo no sé si Paul Auster vivió en Central Park para escribir el Palacio de la Luna, pero yo dije, tuvo que haber vivido como homeless en Central Park, y me dijeron que Guillermo Arriaga no estuvo en una cárcel para escribir Salvar el Fuego, que no estuvo, pero yo dije, tuvo que haber vivido en una cárcel. Y justo te quería preguntar si tú tuviste que investigar un poco para ilustrar tus cosas. En el caso del hotel, yo quiero leerles tantito esto, porque me da curiosidad saber si tú estuviste ahí o es lo que te dijo tu amigo que está perfecto. No, sí estuve ahí. A ver, quiero que oigan esto, porque bueno, yo cuando leí eso me llegó el olor a pinol. Espérenme tantito. A ver, dice, el cuarto apestaba a pinol. La mayor parte de la habitación estaba ocupada por un colchón matrimonial abultado y disparejo, cubierto por una cobija gris de lana rugosa. El resto del mobiliario consistía en una silla de madera y un armario desvencijado con 4 ganchos chuecos. El baño, estrecho, estaba recubierto de mosaico blanco e incluía un rollo de papel barato a medio usar, 2 toallas raídas y una barrita de jabón rosa Venus, ¿se acuerdan? Una rendija que daba a un interior tenebroso proporcionaba la muy limitada ventilación. Ese hotel existe, porque si lo inventaste yo ya lo vi en mi cabeza. Sí, te voy a contar. Bueno, en ese caso específico, ese hotel existía, ya no existe, pero es muy triste. Le puse que se llama Hotel Mónaco, ¿no? En el libro, pero era el Hotel Monte Carlo. Estaba en la calle de, creo que Uruguay, y la razón por que fui es porque David, mi ex, era escritor de artículos de viaje, y una vez le pidieron hacer un artículo sobre los hoteles más caros de México y los más económicos. Y fuimos así como, fue muy divertido porque fuimos a este hotel que era el Monte Carlo, que es la descripción tal cual, porque lo vi, rosa Venus, toalla raída, la fuentecita, todo eso existió. Y luego también acabamos como en el Four Seasons, pero al final es que creo que fuimos primero al Four Seasons y el Hotel Catedral y luego el Hotel Monte Carlo. Yo le decía a David, eso está todo mal, porque debimos haber empezado por el barato. Claro. Y acabado en el caro. Pero una cosa que sí hice research, investigación, fue, por ejemplo, yo nunca me he cruzado la frontera como indocumentada. No quería que fuera una cosa que me inventé yo y que luego resulta que es como que no es verdad. Y sí investigué, no fui a la frontera, pero hablé con gente, leí cosas, también de que es un tema que todos como que tenemos cierta conciencia por los medios de comunicación y las películas, pero sí quise, por ejemplo, toda la parte de cómo Gabriel se atraviesa, las cosas que pasan cuando él está en Nueva York, cuando va a pedir trabajo, las cosas de su trabajo como un garrotero, todo eso. Una parte uno como que la conoce, pero otra parte quise que fuera fidedigna, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la parte de la inmigración, la parte de la deportación, todo eso hice un poco para que no inventar cosas que luego la gente dice, pero esto no es verdad. Y eso era una pregunta que tenía más adelante, lo de la ilegalidad, ¿no? De los migrantes, que es un tema tremendo. Y otro tema fascinante en el libro que tocas es el lenguaje.
la jerga en la que hablan Gabriel, representando a la clase baja, y Lucía a los fifís de las lomas. Tuviste que trabajar en ello porque aunque viviste en México, aunque regresas todo el tiempo, yo creo que el tema, sobre todo la jerga, la manera de hablar popular de los diferentes grupos, es muy distinta y en el lenguaje puedes entender muchas cosas. Y eso lo conoces observando con los oídos bien abiertos y escuchando con atención. Aprender el otro por sus palabras y expresiones es muy interesante y enriquecedor porque las palabras son mucho más que palabras. Entonces, no sé si ese tema fue fácil, fue difícil. Yo, por ejemplo, me encantaría recomendar aquí un libro de Jacobo Sefami que se llama Los Dolientes, porque es un libro que habla de una shive, de una familia shami, o sea, de judíos de Damasco. Y cómo, es como si los estuvieras oyendo en una casa, pero al escribir sobre eso yo creo que no es tan fácil. Suena fácil, pero no sé si es tan fácil, no sé cómo lo sientes tú. Yo creo que siento que, tengo que decir, tengo cierto, por ejemplo, quería que esto fuera un guión, quería que este libro fuera un guión, pero no sabía cómo escribir un guión, entonces lo hice novela y luego dije, voy a aprender a escribir un guión. Y cuando fui a aprender a escribir un guión, que tomé clases como 4 años, me di cuenta que hay gente que es buenísima con la estructura, hay gente que es buenísima con la acción o con la descripción, y yo tengo oído para el diálogo, eso lo sé. Entonces hay una parte que para mí es como natural y fácil, pero lo que sí me preocupaba era, y que yo creo que hay anacronismos en la novela que tú querías mencionar, por ejemplo, el tipo de lenguaje que tus hijos ya no hablan, que se habla ahora, me preocupaba que yo estaba un poco fuera de, como había vivido en Nueva York tanto tiempo, me preocupaba que el lenguaje no fuera así tal cual, ¿no? Pero el lenguaje es algo que nos rodea todo el tiempo, o sea, lo tenemos completamente integrado. Entonces eso es de las cosas que menos trabajo me cuesta, la verdad. Hay otras cosas que me cuestan mucho más trabajo, pero sí siempre quiere uno quieres que no sea quieres que sea natural, que no importa quién estés describiendo, por ejemplo, cómo habla la mamá de Lucía. No habla de una manera súper exagerada, pero habla como una señora de las lomas, ¿no? Las amigas de Lucía, muy ibero, ¿no? Que también utilizan, ay, güey, ¿sabes? Expresiones así que los ricos han sacado de otros lados. O sea, es súper interesante, pero también si te pones en un plano así como demasiado analítico, yo creo que te coartas un poco, la naturalidad del lenguaje. Así que, bueno, mi única preocupación era que a lo mejor había cosas ahí que a lo mejor ya no se usan o que no eran del todo fidedignas, ¿no? Pues a mí me gustó leerlas, me divirtió mucho y me remontó a otras cosas. Yo no lo sentí fuera de lugar. No. Para nada, porque estás contando una historia que no necesariamente es ahorita. Y hablando de la increíble manera que tiene Judy de expresar ideas a través de las palabras, hay algunos ejemplos de expresiones y frases que me encantaron. Quiero leer, por ejemplo, en la 17, dice: capas geológicas de polvo ancestral y recién originado, de gases tóxicos y excremento pulverizado saturaron sus pulmones. O sea, es una cosa increíble. El metro Chapultepec en todo su esplendor. Exactamente. X metro, ¿no? Sí. Sobre los contrastes en la iberoamericana, que me parece un microcosmo social, y que además es una universidad a la que tú no fuiste. No. O sea, ahí tú tuviste También hice un poco de research. Me imagino, sí. Porque dice, los chidos se asoleaban como lagartijas con sus vestimentas imitación por diosero, su predilección por las playas ecológicas con nombres indígenas, sin excusados ni luz eléctrica, sus chales, sus órales, sus netas y sus 3 hoyos en cada oreja. Los becarios se aglutinaban en el pasto, los clasemedieros acomplejados se sentaban en las bancas con sus atuendos comprados en centros comerciales patéticos. La Ibero había chafiado cabrón. Eso es desde el punto de vista de Lucía, ¿no? Que es súper criticona y, ¿no? O sea, la manera también como en México vemos a los demás, es que es
fuerte, ¿eh? O sea, hay todas descripciones en el libro de si es prieto, si no es prieto, si está muy moreno, si no es muy moreno, si es blanquito, si no es blanquito, todas esas cosas. O sea, yo conozco gente que dice, no, en México hay clasismo, pero no hay racismo, y yo, o sea, por Dios, o sea, va junto con pegado un poco, ¿no? Y eso es parte de lo que quería yo. Sí. O sea, eso habla de Lucía, como ella, pues, clasifica a la gente, y no, ella no es la única, todos lo hacemos. Y todos lo hacemos de todas las clases sociales, digo, nos ven güeritos o los vemos prietitos, es una realidad. Sí. De las cosas que son características de este país, ¿no? El clasismo y el racismo. Y con respecto al humor, que quien conoce a Judy sabe que el humor es parte integral de su piel, dice, Adolfo notó que usaban plastas de maquillaje para cubrir sus arrugas y sus poros abiertos como piedra volcánica. Parecían secretarias con ínfulas. Al sentarse con las piernas cruzadas, descubrían los ligueros que sostenían sus medias de encaje. Una se sentía soñada con unas botas como de los 3 mosqueteros que le llegaban hasta el chamorro. En fin, no les voy a leer todo porque el chiste es que lo compren y lo lean. Pero frases, mareado por el olor a desodorante ambiental y la colcha estampada de la cama, Adolfo creyó que cuando se bajara los pantalones no encontraría su miembrecillo por ningún lado. En cuanto notó una erección discernible, esa es maravillosa, y en la 90... Bueno, esa es la escena ahí en el prostíbulo, que Adolfo en esa época tiene 14 añitos, y esa es otra de las cosas, ¿no? De las costumbres mexicanas de iniciar a los hombrecitos en los misterios del sexo, llevándolos con prostitutas, que eso es algo que yo oí, excuse me, de mis compañeros del colegio. A ver, levanten la mano. ¿Es cierto o no, Eli? Y esa es una de esas cosas que se te quedan y dices, yo siempre pensé, pero ¿por qué tienen que ir con estas chavas si podrían venir con, o sea, que fuera más sano el asunto, ¿no? Pero eso es también como, eso sí me lo inventé completamente, porque tampoco soy Adolfo, ni tengo 14 años, ni soy gay, ¿no? Y uno más de lo del humor, dice, Lucía se imaginó confesándose dentro de la catedral, la única iglesia fuera de la Basílica de Guadalupe y San Pedro en Roma, con la capacidad adecuada para albergar sus innumerables y enormes pecados. Es fantástico. Bueno, otra cosa, bueno, otras expresiones que me encantaron. Cuando empezaban las hostilidades en la mesa, Ricardo fijaba la mirada en el guacamole de su carne a la tan pequeña. Perfecto. Un maricón en estado de negación. Te lo mereces por puta y por cachonda cochambrosa. O una muy poética, en serio. Las hojas de los ahuehuetes cuchicheaban con la brisa. Ricardo revoloteaba como palomilla alrededor de un foco. En fin, palabras y expresiones de nuestros tiempos y de los que nuestros hijos se burlarían sin falta. Sin duda, dado al catre, marca diablo, no pusí, está gruesa, hace un frío canijo, me metí a nadar en chones, estás chiflado, le daba ñáñaras, sosiégate, del tingo al tango, pirurris, que es lo máximo, y dice, a pesar de que las matemáticas no eran su fuerte, Lucía dedujo que el sueldo mensual de Gabriel era menos de lo que costaba un vestido de cóctel de marca Regulis en Bloomingdale's. Entonces, yo creo que sí te remonta cosas que, bueno, a mí me encantó. Bueno, la siguiente pregunta era sobre los procesos de migración ilegal que si investigaste, ya dijiste que sí. Y me encantaría saber, ya no de esta historia, si tú tienes hábitos de escritura, o sea, ¿cómo escribes? ¿A qué horas, dónde, cuándo? O si eres muy desordenada, no sé. Porque sé que viniste a México en parte a escribir la siguiente historia. Sí, la verdad es de que la escritura es un proceso y yo me encanta, o sea, por ejemplo, cuando escribí este libro me tomé 4 meses, tuve un sabático y me di cuenta, ahorita que estoy escribiendo el segundo y que me está costando sangre, sudor y lágrimas. No es de, digo, siempre es difícil escribir, pero cuando escribí este libro
no tenía yo otras distracciones, me sentaba yo a las 9 de la mañana, me ponía a escribir, pasaban como 20 minutos, veía yo el reloj y eran las 2 de la tarde. O sea, es cuando las cosas van bien, entras como en un estado de flow, lo que llaman en inglés de flujo, en el que estás escribiendo y están saliendo cosas, escribes y escribes. Y para eso, que es el estado ideal, creo yo, para poder escribir, y es lo que hacen los escritores que de eso viven, como Stephen King, esa gente, hay que tener el tiempo, el lujo del tiempo de sentarse, hay que tener la disciplina de hacerlo todos los días. Eso tiene que pasar. Entonces, yo tuve la fortuna de que eso sucedió con mi libro, porque me tomé el tiempo. Luego también la parte de la edición, y regresé al trabajo, todas esas cosas. Mientras más distracciones haya y más cosas, es más difícil. Me cuesta mucho trabajo hacer un tiempo ahorita porque estoy trabajando en mi compañía, pero trato, o sea, soy mañanera, es decir, no como las de el Prezi, sino soy una persona matutina, digamos. Entonces me gusta trabajar en las mañanas. Yo dejo de carburar como a las 6 de la tarde, ya no tengo, mis neuronas han terminado entonces, idealmente sentarse por lo menos una hora y media a escribir, no importa qué salga. O sea, hay gente que hace diarios, a mí lo de los diarios nunca me ha funcionado, no puedo con eso. Yo me pasó, no puedo. Pero sentarse a escribir consistentemente todos los días es como así, se crea como la mejor manera, porque no te pierdes, de repente 3 semanas no has escrito, ya no te acuerdas lo que escribiste, pierdes el hilo, todo eso. Pero desafortunadamente no soy tan consistente, y me doy cuenta que cuando soy consistente las cosas fluyen, y cuando no, pues es que hay que estar buscando momentitos, ¿no? Momentos que uno pueda sentarse a escribir. Ok. ¿Y crees que nos puedas hacer una primicia de lo que estás escribiendo, o es secreto? Sí, Cuéntanos. no es secreto. Es otra historia sobre México. Es mucho más cortito, es interesante porque ahorita es lo que llevo, tengo un borrador, se lo mandé a mi editor, son 120 páginas nada más. Transcurre durante la pandemia y es una señora de cierta edad, llegando a los 60, que hasta el gorro de la pandemia, tiene una agencia de traducción, y se va a un balneario como a relajarse, ¿no? El balneario está completamente basado en el Hotel Ixtapan, de Ixtapan de la Sal, porque no se puede, o sea, es la cosa más maravillosa, insólita del mundo mundial, y no se puede no usar. Pero su idea es: me voy a relajar, me van a dar unos masajes, qué ricura, qué maravilla, y todo mal. Es un libro completamente diferente, porque está como en primera persona, está relatado en primera persona, y se trata un poco de eso de lo que hablabas tú, de que cuando cumples cierta edad ya nadie te mira, o sea... Yo no dije eso. No dijiste eso, pero de la parte de cumplir cierta edad, de llegar a cierta edad con lo bueno y lo malo, y también es un poco psicológica, en el sentido que pues las broncas, podrás ir al spa más divino del mundo, pero las broncas que traes en la cabeza, las traes en la cabeza. Entonces, de eso se trata, y estoy batallando un poco con él, pero pues le mandé el primer borrador a mi editor a ver qué opina, y no sé, a lo mejor cambia, pero no sabemos. Pero por ahí va. Me suena genial. Sí. Porque además hace poco fui a ese hotel y fue una maravilla. Me trajo muchos recuerdos también de mi infancia. Bueno, para terminar me gustaría que sí nos cuentes el tema del NFT, porque creo que sí es un parteaguas en la tecnología. Como que tú piensas en un escritor y piensas en la pluma, el papel, la computadora, la máquina. No piensas en criptoarte, en cripto nada. Entonces creo que explícanos un poquito en qué consiste, y lo que también después, para que la gente pueda hacer preguntas si quieren y todo, pero creo que me parece fascinante
que tú te hayas metido a ese mundo, porque es un mundo del que pocos aquí entendemos algo. ¿Quién ha oído hablar de los NFTs? Ok. Bueno, para esto tendríamos que tener casi que otra presentación, pero voy a tratar de ser breve. Es una tecnología que el Internet que usamos hoy en día está centralizado, es decir, nosotros necesitamos de Amazon o de Google para poder, o sea, ellos si perdemos nuestro password o nuestra contraseña, pues ellos te pueden ayudar a recuperar otra. La tecnología con la que se hace la criptomoneda, que es lo mismo con lo que se hacen los NFTs, no voy a entrar en eso porque es súper técnico, pero es lo que ha logrado que haya monedas digitales, es decir, que si yo tengo una moneda digital y se la paso a Mónica, ahora ella la tiene y yo no. Y eso se ha extrapolado, un Bitcoin o Ethereum o Solana o lo que quieran, es dinero digital para lo que se requiere una cartera digital y es una tecnología que no utiliza el Internet, pero es completamente descentralizada. El punto es de que los NFTs, que quieren decir tokens no fungibles, no fungible tokens, son un tipo, es como un certificado digital que se le añade a cualquier contenido digital. Puede ser una foto, puede ser una canción, puede ser una obra de arte, que es lo más común, puede ser cualquier contenido digital puede tener este certificado digital que tiene un montón de información sobre lo que es esta cosa, digamos una obra de arte, y viene un contrato inteligente que también es un contrato digital. Entonces, como mi compañía se trata de hacer arte digital colaborativo, nosotros en 2017 fuimos de los pioneros en hacer NFTs, que ni siquiera se llamaban NFTs en ese entonces porque todavía no existía ese estándar, digamos. Pero eso fue en 2017 y como yo he estado involucrada en eso, cuando escribí el libro, o sea, obviamente lo escribí en computadora, todo eso, la escritura sigue siendo la misma, y lo publicamos en papel, surgió la idea de hacerlo NFT. Y esto fue, por ejemplo, uno puede agarrar un PDF y ponerle un token digital, y eso existe, pero lo que no existía, que fue lo que nosotros hicimos, y lo pueden ver en mi página yeuditman.net, ahí pueden ver una sección de NFTs. Agarramos este libro y lo hicimos digital, no como un Kindle, porque un Kindle al final es una licencia para que tú leas. Básicamente estás rentando un libro, pero no lo puedes vender ni lo puedes regalar necesariamente. Lo pusimos en digital, le hicimos una portada animada, le hicimos un índice animado con el que diseñó esta portada, que aquí iba una mujer desnuda, pero la quitamos para que se pudiera vender en librería. Mojarra González, que es un artista mexicano maravilloso, y lo convertimos en un NFT, y ese es un libro que lo puedes ver en tu computadora o en tu teléfono, pero también es tuyo de verdad, y si yo se lo quiero regalar a Mónica, se lo paso a ella y entonces yo ya no lo tengo, o si lo quiero vender a alguien, lo puedo vender y le puedo decir, bueno, a mí me costó tanto, pero yo te lo voy a vender por tanto. Y eso fue algo muy, muy innovador, que realmente sabemos que hay novelas en NFT, pero no han sido diseñadas como un objeto digital, sino que es un PDF con el token, que es lo que hace que sea un NFT. Y esa es como la manera más fácil de escribirlo. Pero les invito a que en yeuditman.net hay una sección de NFTs, ahí pueden leer el libro tanto en inglés, porque además existe en blockchain, que es la tecnología esta. El libro está gratuitamente, se puede leer digitalmente, tanto en inglés como en español. Ok, pues no sé si alguien quiera preguntarle algo a Judy, Dan, no sé, o dilo muy fuerte. O te pasamos el micrófono. Sí, no, pero micrófono. Bueno, primero decirles que yo pensaba que la palabra naje solo se refería a los hijos. Ay, qué bello. Y tengo dos najes de mis dos amigas que están aquí. Ay, qué bello. Brillantes, inteligentes, inspiradoras y simpaticísimas.
Yo te quiero preguntar, no sé si leíste el libro ya que lo acabaste, o sea, si ya que se imprimió, ya que no hay para dónde moverle, y si lo leíste, si hubieras cambiado algo o quedó perfecto. Esa es muy, muy buena pregunta. Sí, no solo lo leí, porque cada vez cuando un libro va a salir a imprenta, lo lees como 500 veces para ver si hay, ¿sabes?, la corrección de estilo, 500 veces. Lo he leído en inglés 500 veces, lo he leído en español 500 veces. Hay un momento en el que es que eso es como fundamental, yo creo, para la gente creativa, ya sea que, no sé, estás haciendo un cuadro o escribiendo un libro o lo que sea, que you let it go, ¿no? O sea, si te pones a pensar, bueno, a lo mejor esta cosa ya no me late o podía haber cambiado esto, siempre van a haber cosas que se pueden mejorar, pero hay un momento, es como, este arroz ya se coció, es lo que es, entonces no me sucedió, sí sé de cosas que digo, pero nada que digas, paren la imprenta, esto tiene que cambiar, porque ya llega un momento en que tú instintivamente sientes, esto es lo que a donde llegué, ¿no? Y lo que puedo dar, y no me parece necesariamente malo que tenga a lo mejor defectos, no digo de ortografía o cosas así, sino a lo mejor que digo, a lo mejor hubiera estado bien, yo quité cosas, puse cosas, pero llega un momento en el que ya una vez que se lo entregas al editor, el editor dice, está fantástico, te da las notas, ya, o sea, no se toca más. Y me siento bien con eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No. Nadie más. Bueno, antes de cerrar, yo quería concluir, pues a veces uno tiene que recurrir a filósofos o a una inspiración popular, y con esto quisiera yo cerrar mi conclusión. Buenísimo. ¡Oh! Te amo. Qué loca estás. Pero no se oye. No. No, esa no es. Esa no es. Bueno, mientras tanto, bueno, sí, vamos a oír. Es una cumbia maltrecha. Pero no se oye. Ah, qué linda. Ahí está. Eso. Esta fue mi inspiración. A ver. ¿O la tuya? No, yo no voy a cantar. ¿Qué dice la canción? Amor prohibido por las calles, porque somos de distintas sociedades. A lo mejor esa fue mi inspiración y no lo supe. Está genial. El dinero no importa en ti y en mí, pues sí importa. Sí, sí importa. Bueno, muchas gracias. El libro, hay algunos ejemplares a la venta, está a 350 pesitos y con gusto lo firmo si alguien lo quiere. Muchas gracias por venir. Quiero decir solamente una cosita más que quería yo decir desde un principio. Agradezco muchísimo a Angie Ríos por la oportunidad de verdad, tú me inspiraste a que hiciera la presentación aquí. El Deportivo fue mi hogar durante toda mi infancia y mi juventud. Amo con pasión y locura este lugar y es un honor enorme para mí poder presentar el libro aquí. Hay 2 ejemplares también en la biblioteca que regalé porque es un honor enorme y les quiero dar muchísimas las gracias por la hospitalidad. Gracias.